¿En qué edad vio que la lechería podía ser parte de su vida? Y no solo de un presente, sino también de un futuro. Yo no me acuerdo, pero seguramente desde que nací. Y te digo por qué. Porque donde yo vivía, de muy pequeño, de año y medio, el patio de mi casa, de mi vivienda con mis padres, daba era el mismo patio de la fábrica, de la pequeña fábrica que teníamos en aquella época, que tenía la familia. ¿Iniciada por? Así, iniciada por mi abuelo Alfredo Billiner en el año 1928. Él fallece en el año 41 y bueno, yo nací en el año 1939, así que era muy pequeño y bueno, me crié entre la leche y entre la manteca, y en aquella época se fabricaba manteca y algunos productos, pero muy parte de la leche se destinaba a yogur en pequeña para venta acá en la ciudad y en los pueblos vecinos. Como buenos suizos, ¿verdad? El tumín, que se consumía mucho, que era una cuajada de leche, y bueno, un poco de dulce de leche, y se hacían todas esas cosas. Eran los tiempos en que las cremerías aparecieron como una suerte de mecanismo de defensa para no vender la leche a un precio demasiado bajo, porque era un mercado muy concentrado, digamos, el que compraba leche en aquel momento, ¿verdad? Claro, era muy monopólico la compra de leche acá en la región de Rafaela, que era una sola empresa, que era la River Plate Dairy Company, que era de la corona inglesa, y eran prácticamente la única compradora de leche. Y de ahí que mi abuelo, cuando recibe de sus padres tambos, estoy hablando en la década de 1920, recibe tambos que el padre distribuye entre sus hijos, y él ve ese problema de un solo comprador de leche que ponían los precios que a ellos se le ocurría, y bueno, él consideró que pasando a ser fabricante de su producción de leche, o sea, elaborador de productos, podía obtener mejor retorno. Entonces, en el año 1928 compra llave en mano una cremería Alfa Laval, que está en Colonia Belitaria, que está muy próximo a Rafaela, y muy próximo a los tambos que él tenía. Y bueno, y ahí empieza la historia de la empresa. De Alfredo cuidó de alguna manera también allí adentro. No, y yo por eso... va ya a tener una responsabilidad en ese No, bueno, yo en aquel tiempo estudié, bueno, la escuela primaria, la escuela secundaria, y cuando termino la escuela secundaria mis padres me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir alguna carrera? Y a mí ya el hecho de haber nacido entre la leche y todo me encantaba. Yo en la época en que estudiaba la secundaria tenía un rato de tiempo y me iba a la fábrica y en la administración y le ayudaba a los mecánicos, a los que a arreglar. Me gustaba también traficar. ¿Del lado latina? No, la parte esa hasta ahí no llegué. Hasta ahí no llegué. Me hubiese faltado eso. Pero bueno, se metió ya medio... no, sí, conocía bien los procesos de elaboración y demás, porque uno estaba metido ahí entre la leche todo el día, así que en ese sentido. Y cuando me recibo, en aquella época, a los 18 años, mi tío, Armando Billiner, que en ese momento lideraba la empresa, yo orgulloso le digo, tío, ¿puedo trabajar en la empresa? Sí, dice, ¿cómo no? Vení mañana a las 7:30
ya estábamos en Boulevard Roca, Sí. porque trasladamos del centro de Rafaela la planta en el año 1950 a Boulevard Roca, Avenida Roca, y bueno, yo digo, bueno, me hará alguna tarea, yo me recibí de perito mercantil, alguna tarea administrativa, qué sé yo. Me dice, ¿ves aquello que está ahí contra la pared? Y era una escoba. Ahí va. Y me estuvo una semana barriendo el patio de la fábrica. ¿Lo hizo bien? Me hizo bien. Y me hizo bien porque, después le voy a contar una anécdota, Sí. por qué me hizo bien. Y después de esa semana me dice, bueno, era una empresa lógicamente pequeña. Me dice, bueno, tenés que organizar desde mañana, sos encargado de compras y de almacenes, y tenés que organizar las compras y las almacenes de envases, repuestos, todas esas cosas. ¿Qué es eso, tío? Ay, tenés que aprender. Y no te enseñaban nada, tenías que aprender a prueba y error. Y esa prueba y error, cuando vos acertabas, hacías las cosas bien, no te decían nada, porque la obligación era hacer las cosas bien. Bien. Si hacías algo mal, sí te retaban. Bien. Otros tiempos, Otros tiempos, códigos, otras tipo de cosas. educación, digamos, ni mejor ni peor, distinto. Pero bueno, así fui aprendiendo, y entonces 18 años, después en aquella época se hacía el servicio militar a los 20 años. Me toca ir al servicio militar un año. Entonces me fui a hacer el servicio militar. Cuando vuelvo, ¿A dónde fue? acá en Rafaela, en un distrito militar, Bien. cuando vuelvo, me dice, bueno, ¿sigo en compras? No, ahora te vas a dedicar a las ventas, vas a salir a comercializar los productos por el país. Qué bueno. O sea, le hizo un paseo, una educación completa por lo que significa la empresa. Bueno, y ahí organicé toda la parte comercial, ya era una empresa ya más grande, qué sé yo. ¿Con qué marcas salían al mercado en ese momento? En ese momento salíamos con la marca Williner. Única marca. Única marca. Bien. ¿Y qué eran los productos que vendían? Y Fabricaban, perdón. en aquel momento se fabricaba manteca, ya algo de quesos, dulce de leche, caramelos de leche, porque también la familia había comprado una pequeña fábrica de caramelos de leche acá en Rafaela y la trasladó a las instalaciones de Boulevard Rock. Y se hacía leche en botellas en aquel momento, la leche, se había prohibido la venta de leche cruda, y se hizo leche con botellas y pasteurizada ya, bueno, todas esas cosas. ¿Del 60 más o menos? Sí, exactamente, en la época del 60, bueno, hubo que también una guerra con los repartidores de leche domiciliarios de leche cruda, bueno, todo un tema ahí de grandes cambios que se vinieron en favor de la salud, porque ustedes se imaginan la leche cruda aguada, que era más agua que leche, y bueno, esas cosas. Y bueno, así que salir a vender, y bueno, salía en auto a vender, a ser clientes para vender nuestros productos, sobre todo en provincias del norte argentino, del centro hacia el norte, preferentemente, y después de ir haciendo los clientes y demás, fui instalando sucursales de venta en distintas zonas. La primera fue en Resistencia, Chaco, la segunda fue en Corrientes. ¿Un centro de distribución? Centro de distribuciones eran.
que en aquella época... con la logística en aquella época, ¿no? Bueno, era, por ejemplo, para ir a Resistencia a Chaco, el pavimento llegaba a San Justo, el resto era camino de tierra, así que usted salía y si llovía y no sabía cuándo iba a llegar. Y la mercadería se mandaba por ferrocarril, en vagones frigoríficos con hielo para los productos perecederos, y, bueno, todo ese tipo de cosas, después Posadas, después Concordia, después Mendoza, y así fuimos en Neuquén, en distintas cosas. ¿Tiene algún punto en donde recuerde qué cantidad de litros procesaban? Apenas y en aquella época habremos estado en 600, 700 mil litros de leche. Bien. Sí. Y ahí se dio ya pensar en una mega planta en las afueras de la ciudad. Bueno, primero se fue agrandando el Boulevard Roca, donde ahora queda la administración del... Sí. Y venta al público, era en aquella época los suburbios de la ciudad, entonces había lugar para expandirse y se expandía. Ahí empezamos a hacer una quesería más grande, las plantas de leche en polvo y distintas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, después cuando vimos que ya creció la ciudad, ya quedamos un poco rodeados digamos, de casas de familias, y que en realidad una industria como la nuestra molestaba, había que hacer todo un tema con los efluentes industriales y demás, entonces decidimos trasladarla a Veritali. Para eso pudimos adquirir una vieja fábrica de un frigorífico de matadero de caballos, que en época de la guerra, que estaba desmantelado y que, bueno, tuvimos que demoler toda la instalación y empezar a hacer. Y lo primero que llevamos es lo más complejo, que era la parte de fabricación de quesos, que queso teníamos los efluentes de suero y demás. ¿El año aproximadamente que se puso en marcha esa fábrica después de...? Y esa fábrica se compró en el año 75 y ahí se fue empezando a trasladar de a poco. Bien. ¿Y la inversión siempre hubo financiamiento bancario o en general, digamos, se fue haciendo...? No, por suerte no. Por suerte en aquella, yo no sé si era porque éramos eficientes o qué, pero lo hacíamos con fondos propios. Bien, bien. O sea, toda la expansión que se hizo hasta hace, yo diría, 10 años se hicieron con fondos propios. Bien. ¿Tenía alguna, lo que proyectaba en la empresa, algunos ítems, diríamos, no hablo de la hoja de ruta, sino algunas normas, por así decirlo, que sí o sí la empresa debía respetar en cuanto a los productos, en cuanto al paso que daban, qué largo era, cómo era el sistema de gobernanza de la empresa? Tenían, me imagino, una suerte de protocolo que la empresa tenía, y qué es lo que buscaban, digamos, la identidad, la marca. Claro, bueno, ¿Era parte del debate eso? La empresa fue creciendo al tiempo y fuimos incorporando leches. También los productores que teníamos fueron incrementando su producción primaria, y entonces yo digo que la industria láctea crece en la medida que te empuja el crecimiento de la leche. Bien, bien. Porque el comprar leche significa el compromiso y la fidelidad que tiene que tener entre el productor y la empresa. Es un matrimonio. Entonces, y un matrimonio tiene que ser bien avenido, porque si no, no sirve. Entonces, ese crecimiento fue empujándonos a tener que crecer. Bien. Y cuando se decidía una inversión, tecnológicamente, ¿había alguna...? Claro, bueno, siempre tuvimos, digamos, pusimos especial énfasis y pasión en cosas, en productos de calidad, y para ello
necesitábamos tecnología de punta siempre. Siempre hemos sido, digamos, ido actualizando la parte de equipamientos y de procesos. ¿Tenían algún espejo donde se miraban algún modelo que les gustaba mucho? Decir, no. Es un modelo propio. Era propio. Bien. Era un modelo propio. Era un modelo propio porque, bueno, en aquella época había, digamos, industrias que andaban bien, y otras que no. Entonces uno buscaba siempre yo creo que más que todo fueron los viajes que hacíamos a Europa y veíamos cómo era la industria allá, cómo había que manejarla, cómo había que digamos, sobre todo el tema de la calidad de los productos, la higiene bromatológica, todo. Y eso significaba un trabajo que también se hizo durante muchos años, que era el mejoramiento de la materia prima, porque en lechería, o sea, en productos lácteos, si no hay buena materia prima, no hay buenos productos finales. Eso es una cuestión es esencial. Un buen producto nace ahí nace en el tambo. Y de ahí es todo el trabajo que se hizo para mejorar la calidad de leche en origen, que es asesoramiento, capacitación, enfriamiento, transporte. Clarito. Y es importante, porque la obligación de la industria era que se produzca buena leche, pero después había que transportarla y también había que cuidar de que la leche llegue de buena calidad del tambo a la planta. Entendido. ¿En un portafolio de cuántos productos, digamos, póngale la No, leche, bueno, ya después va creciendo, porque también el mercado empieza a exigir, a ser más, digamos, exigente de variedad de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente las comunicaciones van llegando con mayor, digamos, eficiencia y realidad. Entonces, si usted ve que en Europa consumen tal producto, y bueno, también la exigencia, y acá, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos comer tal tipo de queso? ¿Por qué no podemos comer tal tipo de producto lácteo? ¿Hay algún producto que recuerde particularmente con mucho cariño que significó un pliegue, incluso económicamente muy rentable? Yo estoy pensando, por allí hay un producto para niñas infantiles o alguna línea de productos que ustedes digan, mira, acá pegamos un salto interesante. No, por ejemplo, en líneas infantiles nunca nos metimos, pero sí nos metimos en productos, en la variedad de quesos, en la variedad de yogures, en la variedad no en dulce, bueno, en dulce de leche también, porque había dulce de leche familiar, pastelero o repostero. No solo a nivel de producto, sino a nivel de packaging también. Bueno, también fue variando eso, porque aparecieron condiciones, porque primero tiene que aparecer una condición de la economía de este país para. Yo me acuerdo cuando empezamos con la leche pasteurizada en Rex, que traíamos los envases y los equipos de Estados Unidos, épocas de Martínez de Oz. El tipo de cambio permitía eso. Cuando eso se terminó o se cambió, bueno, a la chacarita la máquina y no podíamos traer más los envases porque no se fabricaban acá en Argentina. Claro, un insumo dependiente, digamos. Era el insumo dependiente afuera y también, bueno, fíjese, el hecho de haber estado importando equipamientos para elaboración y para fraccionado de Europa, sobre todo porque era la lechería más parecida a la Argentina, después se empezaron a fabricar en el país cuando no hubo posibilidad de importarlo.
Y ahí creció mucho la industria metalúrgica destinada a... Del inoxidable, del frío. Exactamente, exactamente. Y si ustedes, la década del 80, en materia lechera, digamos, estamos pensando que arrancamos con 40.000 tambos, póngale, digamos, como cifra, estamos en los 6.000 millones de litros de leche que llegamos a fines de la década del 80. Sí. ¿Hay algo que signa la década del 80 y algo a la década del 90 que cambia el sentido del gobierno también? En un gobierno? Y claro, había, por ejemplo, la década del 90 que hubo estabilidad, ahí el crecimiento, porque evidentemente se animó más el productor, y también porque también fue cambiando digamos, la producción primaria de leche de digamos, producción pastoril a producción suplementada, pastoril con suplemento. Y luego también cambió y fue más menos pastoril y más de alimento balanceado. Sí, correcto. Voy a hacer una pequeña marcha atrás, porque me gustaría ver cómo se llegó a la decisión de pasar de una industria a secas, o alguna vez con algún tambo, digamos, a un sistema de comprar una gran cantidad, de establecerse como unos grandes productores de leche, y llegaron a ser los productores de leche más grandes de la República Argentina, y adquirir la fábrica y la marca de Lorenzo. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue en el año 1978. Fuimos, sí, ahí nos hicimos cargo a medida que fuimos comprando las acciones de la empresa, que estaban en distintas manos. Era en principio una inversión, y que después terminó siendo, digamos, se quedaron. Sí, pero era una inversión estratégica, porque evidentemente el objetivo era en algún momento digamos, agregarla a lo que era digamos, Rafaela y su instalación. ¿Y de Lorenzi qué es lo que compraron de Lorenzi? Nosotros compramos de Lorenzi, era una empresa familiar, pero que de la familia de Lorenzi, pero que tenía, actuaba en el mercado de acciones, o sea, en la bolsa. Y así que estaba, digamos, las acciones desparramadas en manos de la familia, en manos de gente que compraba acciones, que invertía en acciones, tenían acciones también en garantía en el Banco Industrial. Bueno, todo eso se fue comprando con el tiempo hasta que nos quedamos y con la empresa 100% y fusionamos. Y ahí en todo ese trajinar era una empresa bastante, digamos, abandonada en cuanto a las dos partes, a la parte de producción de leche y agricultura, y en parte de la parte industrial láctea, que fue famoso en su época. Correcto. ¿No? ¿Y la marca Ilolay cuándo había nacido? Bueno, nació por unas circunstancias de que no era fácil recordar la palabra Berliner. ¿Por qué? Y digo Berliner porque era origen suizo-alemán. Si era inglés es Berliner. Correcto. Entonces, como algunos le decían Berliner, otros Berliner, otros Wiener. Entonces, mi padre, que estaba un poco en la parte de marketing y demás, dice, vamos a cambiar la marca, a ver si... Entonces, hizo un listado de marcas, entre ellas Ilolay, que no sé de dónde la había sacado, y después le voy a decir cómo la encontramos después, y la encontró él. Fue a Buenos Aires al registro de marcas y la única que pudo registrar era Ilolay. Bueno, vino y ahí fuimos cambiando. ¿Eso empezó a darse desde qué época aproximadamente? Y eso estoy hablando, no, eso puede ser en el 60, en la época del 60. Entonces, después
cómo encontramos la marca, Sí. porque acá había una tienda que era Ilolay, pero yo no creo que... Después él tenía un amigo que tenía una librería muy grande y una imprenta en Jujuy, que eran amigos de la juventud y demás, y lo fue a visitar a Jujuy, y ahí encuentra un libro con leyendas del norte argentino, Sí. y ahí encuentra el libro de Ilolay, que es una flor milagrosa, la leyenda es una flor milagrosa que un cacique emplea para curar de muerte a una hija que estaba muriéndose y la cura. Así que, y bueno, ahí nos enteramos de qué era la marca Ilolay, o sea, de cuál era el origen. Y hay un folleto justamente que después la gente de marketing más nueva hizo porque muchos preguntaban, ¿y qué es la marca Ilolay? Entonces de ahí esa es la marca. ¿Cuántos tambos, ahora ya vuelvo a esta marcha y contramarcha, me meto de nuevo en la fines de la década del 80-90, ya están establecidos con cuántos tambos aproximadamente? Mire, yo recuerdo que en aquella época debemos haber tenido 40 y pico de tambos. Bien. ¿Y ya la marca de Lorenzi también la pusieron a correr en las góndolas? Sí. ¿Por qué? Por una cuestión, nosotros no teníamos penetración en Buenos Aires porque no nos alcanzaban los productos. Cuando compramos de Lorenzi, entonces seguimos con la marca de Lorenzi y ellos tenían un centro de distribución en Buenos Aires. Y seguimos por unos años más con los quesos de Lorenzi, porque ellos tenían queso únicamente, y fuimos incorporando después también la marca Ilolay y después ya la marca de Lorenzi La marca de Lorenzi fue muy conocida antes, porque era de Lorenzi queso fresco, todo el mundo conocía por eso, pero después se fue perdiendo eso a medida que pasaban las generaciones y entonces unificamos en Ilolay y todo. Yo ubico la década del 90, una década de enorme crecimiento, superamos los 10.000 millones de litros de leche, la industria se tecnificó, nos cuenta Carlos Berra que él entiende que fue el periodo, sobre todo cuando hubo estabilidad después del 93, de mayor incorporación de tecnología que recuerde su vida de 50 años. Sí, ahí cambió, el tema de el ordeñe mecánico, el crecimiento, la parte genética también, toda una serie de cosas, y lo industrial en capacitar para lo que hablábamos antes de calidad mejor de la leche, con enfriamiento y primero fue refrescado con agua y después fue enfriamiento, ya los tambos y demás, y ahí hizo así la producción. Fue un crecimiento que nos obligó a crecer también a una explosión en crecimiento de capacidad de elaboración. Y ahí nace el tema de las plantas de leche en polvo. Porque ella... En aquel momento se le había ocurrido una idea que creía podía haber sido muy superadora, pero no tuvo plafón. Sí, yo... todos los industriales lácteos más o menos que necesitamos hacer, digamos, cómo poder elaborar digamos, la mayor producción de leche, pensamos en la leche en polvo, porque había una sola marca prácticamente en Argentina, que era Nido, que era de Nestlé. Exacto. Y después, todos nos animamos a hacer algo, y también porque la exportación entró a funcionar, la exportación de leche en polvo. Y era también una forma de absorber en primavera-verano los mayores picos, porque la producción de leche, no olvidemos que es estacional. O sea, los picos de máximos y de mínimos son estacionales. Entonces había que tener capacidad,
A lo mejor la planta de leche en polvo funcionaba 6 meses y otros 6 meses estaban paradas. Era tipo de base y excedente todavía. Exactamente. Con base y excedente. Sí. Y no tuvo... Lo del excedente, más que todo, era se evaluaba el tema exportación. Bien, perfecto. O sea, era más que el consumo interno. Usted ve ahí una lechería exportadora, pero Brasil devaluó. Y claro, 98, claro, 99, llega Fernando Enrique Cardoso y cambia. Claro. Y era pero, independiente exportando nosotros. No, ya había mucha, a través era mucho África, era algo, bueno, Paraguay tenía poca lechería, era muy consumidor de nuestra leche. Brasil poco, fue al principio, después se hizo un buen comprador, y que hubo también altibajos con el comercio exterior con Brasil, de acuerdo justamente a los temas de cambio. Después cuando vino el Mercosur, ahí ya esas diferencias de costos se obviaron, y bueno, Brasil, que creció más que nosotros en lechería, ya medio más se autoabastecieron, ¿no? A pesar de haber sido digamos un mercado de 160 millones de habitantes. Bien, pero la lechería transitó un momento al fines de 2000, cuando ya hay un estrés en la economía argentina muy grande, claro, un tipo de cambio muy apretado ahí, y la leche en polvo que no superaba los $1.500 la tonelada. Claro, sí, era $1.200 de promedio. Y ahí es como que implosionó todo. Claro. Creo que fue cuando nos conocimos. Sí, claro. en las luchas, en la puerta de las fábricas. ¿Qué nos pasó? Y bueno, ¿Y la crónica al final anunciado? No, yo creo que eran las reglas de juego económicas del país. Porque no nos olvidemos que siempre fue más o menos el 90% de la producción de leche destinada al mercado interno. Entonces dependía mucho de los vaivenes de la economía argentina y de la posibilidad del consumidor argentino. Eso fue. Y hubo épocas que, por ejemplo, veía cuando había crisis, y los productos de mayor valor agregado eran los que menos se vendían. Por ejemplo, el tema yogur, el tema de postres. ¿Cómo lo surfearon ustedes? Porque usted estaba tomando ese barco surfeada con turbulencia, o ese avión con turbulencia. Bueno, era cuestión de pasión y de no bajar los brazos y de buscar soluciones. Y porque muchas veces de las crisis salen cosas, cambios que ayudan a salir de las crisis y demás. Pero hay que ser ágil de hacer esos cambios, de emplearlos. Y como, bueno, nosotros éramos un equipo de gente que trabajábamos en consonancia estábamos metidos un poco en todo, tomábamos las decisiones que correspondían, y eso nos dio. Y después también el hecho de estar siempre bien equipados, y con productos de calidad y todo. Tras las crisis salen mejor los que están más preparados. Sí. Hay que estar preparados. ¿Usted condujo la empresa hasta...? Y yo la conduje hasta 2015. 2015. ¿Qué dijo ahí? Ahí a los 75 años, sí, dije, cuelgo los botines, y también por una cuestión de darle posibilidades a mis pares. Ustedes son tercera generación. Tercera generación. Usted sabe, los expertos lo dicen, digamos, entiendo que es cierto, que de una empresa, de 100 empresas que nacen en primera generación, la mitad se queda en el camino con la segunda generación y solo llega un 10% a la tercera generación. Pero eso es empresas, hay que definir, empresas familiares. Bien. Hablemos de empresas familiares. Bien. Y esa es una realidad. Ya no lo era.
digamos, a partir del sur. No, pero la tercera generación, que es la mía, pensamos mucho en eso. Es como decir, bueno, porque lógicamente al crecer la empresa, a expandirse y demás, van cambiando. Y observábamos el hecho de que mi abuelo fundador, primera generación, 4 hijos, segunda generación de hijos o nietos de la misma edad, éramos nosotros, que era tercera generación, éramos 11. Ya. 11 que yo llamaba confederación de primos, mi hermano más mis primos. Y todos estábamos en la empresa y cada uno se ocupaba de alguna especialidad, había 2 o 3 de ellos que eran profesionales también, entonces nos ayudaban en eso, contadores y esas cosas, no abogados, nada, pero sí referidos a la actividad empresaria. Bueno, y sí nos capacitamos mucho en el manejo de empresas familiares. Y ahí nos fuimos dando cuenta de que teníamos que hacer a la medida que crecía la familia, porque de la cuarta generación, dijimos tercera 11, de la cuarta eran 30. Sí. Que son de los 30 ahora hay 6 que están liderando el directorio de la empresa. Hicimos un código también de familia que determinaba ciertas condiciones para entrar a la empresa, toda una serie de cosas que, y siempre hubo un afecto societatis en la familia. Ya ahora con varios apellidos más, digamos, porque... Sí, y Bañón y nada más, eran 2 familias Billiner y 2 familias, una Bañón y una Curión. Bien. Y esos son los 4 hijos que eran 2 mujeres y 2 varones. Los varones mantuvieron el apellido, las mujeres se casaron y por eso... 2015, cuando usted deja, ya se está produciendo... Sancor está complicado. Cuento un poquito el contexto. Sancor un poquito complicado. Saputo ya a fines de la década del 90 había pasado por el fondo ABP, había ido para el lado Molino. Sí, exactamente. Saputo, Sí, era una serie de cambios. Sí, Milcao se había caído, sí, le habían tenido que vender los muchachos. Sí. Usted, cuando deja y digamos, hace la sucesión al comando, sigue siendo el dueño, sí. Pero usted veía, digamos, un FODA de ese momento. ¿Cuál era? La fortaleza, digamos, me imagino. Justamente. Un poco, digamos. Sí, una fuerza de marca tenían, una cierta escala, plantas tecnificadas. Sí, pero el FODA se hizo con una visión en el tiempo, o sea, sustentabilidad en el tiempo. Una empresa como la nuestra que había llegado a procesar 1,5 millones de litros de leche por día, de los cuales 250.000 eran propios, de producción propia, que yo digo que en su momento, ¿por qué los estamos propios? Porque si en algún momento nos quedábamos sin productores terceros que nos vendan su leche, teníamos una salida que era la leche propia, por lo menos algo de producto íbamos a poder seguir haciendo. Eso un poco fue un concepto primario, ¿no es cierto? Pero que después ya se fue digamos, la proporcionalidad se fue... sobre todo fue creciendo la compra de leche a terceros y lo nuestro si bien creció también, pero no en la proporcionalidad que tenía en un principio. Bien, hoy cuando uno dialoga con cualquier experto de lechería dice, mira, la escala es casi... O sea, está bien que todo, digamos, en la Argentina todavía es viable casi toda lechería, en especial si trabaja el dueño, pero él es muy viable, todo el sistema, pero algunos son mejores que otros. Y la escala parece como un elemento, también lo es para la industria, también lo fue para Willis. Claro, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Justamente en los FODAs que se han hecho,
daba que nosotros teníamos que ir a 2,5 millones de litros para ser sustentable en el tiempo. ¿Y eso es imposible? Y era imposible, yo creo, por dos cosas. Primero, porque conseguir 1 millón de litros de leche más, teníamos que expandirnos y conseguir 1 millón de litros de leche más, que no es fácil. Ese salto a los 10.000 millones de litros de leche está creciendo muy lentamente, muy lentamente. Inclusive acabo de leer artículos que hay las instituciones de productores que están diciendo que la lechería argentina retrocedió en producción. ¿No ha crecido? Yo creo que ahí ha crecido sigue creciendo muy lentamente. Nosotros, yo fui socio fundador de Fumpel y hay un trabajo hecho que en el 2020 teníamos que haber llegado a los 18.000 millones de litros y era perfectamente factible eso, ¿no es cierto? Y bueno, y estamos ahí en los 10.000, entre los 10.000 y 11.000 millones de litros. Sí. Y ahí yo tengo algo que criticar un poco como empresario, en el sentido de respetar las leyes económicas, es el crecimiento que hubo digamos, de la leche que se industrializaba por izquierda. O sea, la marginalidad en la parte industrial, que también permitía parte de la marginalidad en la compra de leche. Y que el productor en muchas circunstancias necesitaba, porque hay que reconocer eso también, necesitaba cobrar algo de leche negra, llamémosle, porque también tenía que hacer compra negra, y ahí, claro, eso era también todo un inconveniente para seguir comprando leche en blanco, llamémosle así. Y bueno, pero esas son realidades que no se pudieron torcer nunca. ¿Y el contexto político, económico, eso, digamos, en algún momento cansa a una empresa, estresa, o es un estrés lógico que también lo viviría en Norteamérica o en economías, las oceánicas, que son más estables? Bueno, eso depende de la pasión o voluntad que ponga el empresario. Buscando los caminos necesarios. El otro tema que a nosotros nos llevó a desprendernos de la parte industrial láctea era que ese crecimiento iba a demandar financiación externa. Nosotros hasta 10 años atrás, todas las inversiones que hacíamos en crecimiento, que era edificios, instalaciones, equipamientos, etcétera, etcétera, lo hacíamos todo con rentabilidad que tenía la empresa. Y vuelvo a reiterar, consecuencia de que creo que éramos eficientes en la conducción de la parte industrial, como éramos eficientes también, lógicamente, y seguimos siendo en la parte agropecuaria, ¿no es cierto? Que fuimos también diversificándola y incorporando distintos tipos de producciones, y eso nos dio crecimiento y sustentabilidad, y por eso es que decidimos quedarnos con la empresa agropecuaria. No tomar crédito fue una medida, ¿cree usted, acertada? Claro, es que hoy tomar créditos bancarios es imposible por el costo que tiene eso.
que no lo cubre la rentabilidad que pueda tener el sector industrial. Y esto no lo hablo en el caso de nuestra empresa única, sino en general. Y vemos lo que pasó con distintas empresas lácteas, ¿no? Es como que el relato va a que queda la disyuntiva de cosas y aparece, en este caso, la empresa Sabense, que estaba de vecina, que también tiene una historia de empresa familiar. Sí. Me llamó la atención, hay una botella aquí detrás, digamos, que tiene, a los Bongrey lo conocía usted hace muchos años. Sí, muchos años. ¿Qué hizo? ¿Usted hizo un poco de GPS a los Exactamente. ¿Sí? ¿De lechería? ¿Un GPS lechero? No. A la Bongrey, digamos. Claro, porque cuando la familia Bongrey francesa, que tenían ya, eran importantes a nivel, tenían plantas en Francia, plantas en Estados Unidos, plantas en Brasil, eran grandes en Brasil. Fueron comprando en distintas épocas Santa Rosa Estancia, que era una fábrica láctea del grupo Bember, de los dueños de Quilmes, y que fueron comprando, y que yo era muy amigo del gerente de esa empresa, que un día me encargó que le haga conocer al señor Bongrey, el que era el principal, la lechería argentina en cuanto a producción y en cuanto a la parte industrial. Y bueno, lo llevé a conocer las distintas cuencas lecheras argentinas y bueno, cuando en agradecimiento a eso me regaló una botella de coñac de champán fabricada por él. ¿Se llamaba Jean Noël Bongrey. Exactamente. O sea que cuando... Y quedó ahí una amistad, y después ellos tenían, la familia Bongrey tenía una persona de gran confianza de ellos en Brasil, que también nos hicimos amigos, y bueno, eso sirvió un poco como usted bien dijo, como GPS en el principio de Bongrey. Después ellos compraron Milcaut, y bueno, se enteraron que nosotros estábamos en posición ahí de querer vender la empresa láctea, porque no le veíamos sustentabilidad futura si no hacíamos cosas que nos resultaban medio imposible y peligrosas. Imposible por el tema de conseguir la leche, 1 millón de litros de leche, y peligrosa por el hecho de endeudarse con los bancos. Entendido. Ese es el cuando se aprovechó el negocio, ¿qué sintió? Muchos me preguntaron esto, amigos, colegas y todo. ¿Qué sentiste, Alfredo, cuando vendieron tu empresa? Y yo dije dos cosas, paz y contento, o sea, tranquilidad, porque veía que el futuro estaba comprometido con el tamaño de nuestra empresa. O sea, el FODA se hizo sobre una empresa que procesaba 1,5 millones de litros por día. Y la cosa daba si hubiésemos tenido. Lo de contento porque se lo vendimos a una empresa que ellos nos hablaron si la empresa estaba en venta, que a ellos les interesaba, porque es una empresa de familia, es una empresa que yo la conocía mucho y conocía la filosofía de trabajo que tenían ellos. Conocía también que ellos en Milcaut no habían hecho ninguna revolución, sino que siguieron produciendo y mejorando las cosas. Y bueno, y ellos necesitaban crecer porque
con Milcao tenían 600.000 litros de leche y también era insuficiente para eso. Y ellos también tienen la posibilidad de sus filiales en 31 países. Entonces también esto le va a servir para poder exportar sus productos a sus filiales del exterior. La familia Ilolay, con sus trabajadores, mando medio, puede quedarse tranquila que está en manos. Sí. Nosotros tenemos una filosofía de respeto hacia el personal. En algún momento nosotros salvamos una cadena de supermercados acá regional que habíamos comprado para salvar eso, donde había, la reactivamos, la pusimos, la modernizamos, todo, y después no era compatible tener una planta que vendíamos lácteos a todo el comercio y ser competencia en el comercio. Entonces decidimos venderla, la vendimos a la empresa de Brown, que es de la Anónima, con una condición de que respeten a toda la gente que teníamos nosotros como empleados de esa empresa. Y en este caso, con la empresa láctea, lo primero que le dijimos cuando estaban en las negociaciones, que tiene que seguir todo el personal tal cual, porque fue la gente, nosotros siempre tuvimos buen personal. Consecuencia de... ¿Cuántos son aproximadamente? 1.300 personas. Con todos los centros de distribución, administrativos, camiones. No, camiones no. No, eso habíamos tercerizado, bueno. Bien. En algún momento tercerizamos la flota de camiones y demás. Bien. Entonces, y eso porque siempre respetamos al personal y ellos nos colaboraron siempre en todo lo que, o sea, buenos trabajadores, en una palabra. Perfecto. Que es lo que a mí más digamos, yo me emocioné en un solo momento. Cuando vinieron los señores von Grein, que vino con los directivos de su empresa de Francia y demás, a tomar la posesión de la empresa, quisieron recorrer toda la fábrica, saludar a todo el personal, que se lo presentemos y demás. Y después pidieron reunirse en el comedor de la empresa todo el personal. Y me emocionó ahora. Es verlo a ellos ahí reunidos y no poder agradecerles todo lo que habían hecho por nosotros. Bien. Evidentemente también han sido... Porque era una familia, los 1.300 era una familia, que todos nosotros los atendíamos, le venían a plantear problemas familiares, cosas, y uno siempre trató de ayudarlos, porque era buena gente. Todo. Y no pude. No pudo decírselo en ese lugar. Pero sí, al último los abrazamos todos. Es una imagen que vale más que mi palabra. Eso es así, pero... Sí. Lo saco un poquito por algunos temas que son muy picantes, que tienen que ver con el día a día ahora, y algunas preguntas que también forman parte seguramente de la reflexión. ¿Fue correcto comprar tambos, dedicarse a producir y expandir horizontalmente la empresa a la luz del tiempo? ¿Es aconsejable para una empresa que...? Sí, lo que pasa que no fue nomás en la parte agropecuaria, o sea, primero era una sola sociedad y después fuimos separando. Eran dos sociedades, una era sucesora de Alfredo Ville, que era la parte láctea,
Comercial y Láctea, y la Taperita Sociedad Anónima es todo lo que era agropecuario. Pero fue creciendo en otros aspectos, la parte de agropecuaria, y que es en lechería, cerdos, ganado porcino, cerdos, que son uno de los principales productores también de cerdos a nivel país, con última tecnología y última genética, ganado vacuno, agricultura, porque toda esa superficie que rescatamos de la producción de leche pastoril se hace agricultura. bien, bien. Eso, Y ahí se genera todo lo que es el alimento para los tambos y para la parte de cerdo. bien. Y eso es lo que sufrutan los dueños, digamos, Willy en el Bañón. Claro, exactamente, sí, tenemos la misma. Sí. O sea que tiene una mirada. ¿Usted se acuerda de la primera? Y también está la parte forestal, tenemos un desarrollo a muchos años en el sur, en la provincia de Neuquén, con riego. Forestación. Bueno, es varias cosas. Varias cosas. ¿Viñedos? No todavía. Pero mire, yo le voy a contar cuando fuimos con mis primos a ver lo que nos ofrecieron. Fue por consecuencia de que uno de los técnicos nuestros, ingeniero agrónomo de Taperitas, tenía parientes en el gobierno de Neuquén, y enterados de qué hacíamos nosotros, ellos tenían tierras fiscales con riego que licitaban. Y tenían un problema en Neuquén, en toda esa zona, el tema de la terminación de la hacienda para carne. O sea, no tenían carne, y ellos están en la zona libre de Astosa, por lo tanto no podían llevar carne de la zona con Astosa en aquel tiempo, entonces tenían que digamos consumir carne más de la precordillera, pero no terminada, o sea, mala calidad de carne. Bueno, la cuestión es que nos mandan a llamar y nos ofrecen de comprar, o sea, licitar, porque eso salía a licitación, tierras fiscales que sí tenían riego. ¿Por qué? Están ubicadas en Picún-Nenfú, que es la capital del viento, Picún-Nenfú, y es ese campo que licitaban daba con el río Limay y con la ruta pavimentada de Neuquén a Bariloche. Entonces fuimos a verlo, y es desierto. Con agua. Con agua. Y con agua del Limay, que es un agua de deshielo. Exacto. Y había algunos, y ellos nos decían de que había algunos productores muy pequeños que hacían, digamos, compraban la hacienda de la precordillera y hacían una especie de feedlot, pero muy pequeños. Y como ustedes tienen, justamente este pariente era el que nos atendía los feedlot acá en San Justo. Entonces dice, ¿por qué no hacen feedlot y con riego hacen la comida, que es maíz y alfalfa? Bien. Triplica el rendimiento de maíz 3 veces a lo que hay en esta zona, y alfalfa hasta 10 cortes por año. Impresionante. Impresionante. Entonces, está bien, la tierra no vale nada, pero sí preparar la tierra, queda 1 hectárea al mismo precio que acá, pero con la posibilidad de
producción mucho mayor. Así que eso hace ya 5 o 6 años que estamos trabajando en eso, y es parte de eso para los herederos. Bien, perfecto. Porque por eso le decía, es no solamente eso, sino que por el tema de viento hay que plantar barreras forestales, cortinas forestales. ¿De qué? De álamo blanco. Entonces se plantan 5 digamos 5 filas de árboles en distintas fechas, porque el álamo blanco se usa la madera para los cajones de fruta de exportación. Perfecto. Así que ahí hay. Y después, bueno, ahora hay también una posibilidad con una gente chilena que nos hablaron para la cría de truchas en el río Limay. Así que bueno, mire, yo cuando hablo con los chicos a mí me enloquece porque... ¿Y va de vez en cuando? ¿Ha ido a Neuquén un par de veces? Sí, voy a charlar con ellos. No, allá sí, ahora hace bastante que no voy, pero sí. Pero el tema pasa justamente por todas las posibilidades que hay con el tema de digamos, la tecnología, y con, digamos, la biotecnología. Claro. En toda la parte agropecuaria. Lo vimos, pero en la parte de forestación, en la parte de agricultura. Mire, yo inclusive a veces hablamos y por las noticias que llegan, la leche no la va a producir más la vaca, va a ser tecnológicamente la biotecnología, sin vaca. Ya están haciendo experiencias y la carne lo mismo, están haciendo experiencias en Europa, están haciendo experiencias de leche en Israel. Sí. Entonces, y hoy cómo están cambiando las cosas, con la velocidad que cambian las cosas. Yo no sé cuántos años, yo no lo vamos a ver nosotros, pero fíjese lo que hay que pensar en el futuro. Y para una empresa, digamos, que tiene este tamaño... Entonces, cuando los chicos que están muy imbuidos, y en el cuidado del medio ambiente también, que eso también es una cuestión. Fíjese lo que está pasando hoy en Uruguay con el tema del agua y esas cosas, y los cambios, y el cambio climático. Sí, tremendo. Quiero hacer 2 o 3 cositas finales. Usted sabe que mañana hay un abrazo a una empresa láctea que ha tenido un problema grave, que es en Moctezuma, en Carlos Casares, la empresa Lácteos Vidal. ¿Es alguna reflexión esto a usted, estimado? Mire, estos son problemas. Nosotros también hemos tenido problemas con digamos, la parte sindical, a pesar de que siempre hubo un buen diálogo. Yo siempre he tenido buen diálogo con el sindicato. Yo también soy un convencido de que tienen que existir los sindicatos, pero con la condición de que el manejo sindical se haga, que realmente... Pero ahí se producen a veces choques que nosotros nos habían quemado también una cuestión por exigirnos tercerizar, teníamos tercerizado la vigilancia, teníamos tercerizado las limpiezas y bueno, querían que todos sean afiliados al gremio lácteo y bueno, nosotros teníamos nuestras razones que le explicábamos y bueno, no lo entendieron y nos quemaron todo el frente de la fábrica, bueno, un desastre, pero bueno, son esas cosas que ocurren, cada cual yo creo que defiende, pero yo estoy de acuerdo con un sindicalismo sano porque creo que la gente tiene que tener una entidad
y que institucionalmente los represente y haga las... No se ha metido mucho a ver cómo se produjo, digamos, el escalamiento, el disparamiento del problema este puntual, digamos, de Lácteos Vidal leo lo que recibo de información a través de la gente que me sigue mandando información, pero no. Yo me he desentendido después a los 75 años y dedicado un poco a mí, a mi familia y a mis nietos y todo. Dos últimos mensajes le pido. Uno para los productores lecheros que están hoy, usted sabe, con los costos un poco arriba, sobre todo en zonas impactadas por sequía. ¿Qué mensaje le da, digamos, mirando un poco hacia adelante? Sí, yo diría que el mensaje que le puedo dar es un mensaje de normalidad fuera de las sequías, porque yo creo que hay que estar, el productor tiene que estar pensando en cambios que yo muchas veces lo hablé en reuniones con productores y demás. Primero es la escala. La escala es una cuestión que cada vez pesa más. Tecnología. Modernizar la tecnología. El tema genético. El tema, y todo eso va a requerir, porque el problema es más que todo el tambo chico, y que acá hay muchos todavía tambos chicos. Y eso tiene una solución que es asociatividad, porque la escala genera menores costos. Eso es indudable y siempre fue así. Siempre fue así, por eso yo le expliqué lo de la parte industrial. Entonces yo creo que nosotros hay un programa también de reducir más los tambos y justamente tienen que pensar mucho digamos, en la parte de medio ambiente, el bienestar animal. Eso genera una mayor producción en el tambo. ¿Es partidario de confinar, de ir cerrando cada vez más los planteles? Y es que la escala va a permitir eso, nosotros ¿Lo están haciendo ustedes? Sí. Cuando yo conocí, ustedes tenían 31 tambos y decía que tenía 31 costos. Sí, ahora tiene muchos menos tambos. Sí. Pero la misma cantidad. Nunca más hice esa prueba, pero cuando le comenté lo de los 31 tambos y que era 31 costos distintos, era justamente por eso. Pero yo creo que eso la escala va a permitir unificar más los costos, el bienestar animal, el tema del cuidado ambiental, los cambios climáticos se van a poder, por ejemplo, pasar mejores, porque esto de que estamos hablando de la sequía, que realmente fue, y hay zonas que todavía siguen. Y el otro mensaje era para los jóvenes, que por ahí la lechería no se ve como una gran oportunidad, está muy asociada a rutina, a sacrificio extra. Ayúdame un poquito para contarle a los jóvenes, digamos, cuando a medida de que la actividad va logrando, qué sé yo, diría, humanizarla más. Porque si uno que tiene años y que vio cómo se ordeñaba antes, el sacrificio que eso significaba y demás, todo esto que estamos hablando de sustentabilidad y de todas esas cosas, se van a lograr con escalas y empleos de lo que hablábamos: tecnología, genética, alimentación, bienestar animal, todas esas cosas, cuidado del medio ambiente, todo eso se va a lograr a través de eso. Y eso
también va a traer humanización en la cosa. Entonces los jóvenes van a decir, es lo mismo ir a trabajar a un supermercado que trabajar en un tambo. O que trabajar, por ejemplo, yo me acuerdo antes cómo se manejaba el tema de los cerdos, que eran las cloacas de las fábricas, de las queserías, y que usted no conseguía gente porque era un trabajo de chancho, llamémosle. Hoy en día, con todos los métodos modernos de crianza y todo, pero hoy consigue cualquiera porque es un trabajo humanizado. Es un trabajo humanizado. Y después, bueno, cada actividad empresaria es pasión. Si vos no tenés pasión por lo que estás haciendo, quédate en tu casa. Gracias, Alfredo, por su tiempo. No, por favor. Gracias por escuchar.